Ah, Clifford está casado. Su esposa se llama Jennifer. Y tienes 4 hijos. 4 hijos. Y tanto él como su esposa se van a ir como misioneros a las Filipinas, pero él sabe mejor qué es lo que van a hacer, así que le voy a pedir que comparta con nosotros y un poco de lo que va a estar haciendo y cómo el Señor lo ha llamado a las Filipinas. Él, una de las razones por las que está aquí es porque quiere que como iglesia le apoyemos en oración, y si el Señor toca a alguien, el decir, pues a mí me gustaría también apoyar ese ministerio de forma económica, que también se sienta con la libertad de hacerlo. Ahí en el fondo hay hay información sobre él y sobre su familia, por la que él se encuentra, es la misión también donde está Leo Calva, y hay otros misioneros que esta iglesia apoya, pero la idea es que de forma personal uno diga, pues yo quisiera apoyar en este ministerio. So please, could you come and share with us? I already explained to them that there is information about ministry, family, but please feel free. Okay, share with. Okay. Yeah. So, how did God call me to be missionary? ¿Cómo me llamó el Señor para ser misionero? I was in high school Estaba en la high school and I was reading through the book of Acts, y estaba leyendo el libro de los Hechos, and through that book, y a través del libro the Holy Spirit changed the desire of my heart. el Espíritu Santo cambió el deseo de mi corazón. He gave me a desire to not just read about God changing lives and communities, Me dio el deseo de no solamente leer cómo Dios cambia vidas y las comunidades, He gave me, I wanted to be a first-hand part of God transforming lives and communities. me dio el deseo de participar de la forma, en primera persona, en el transformar esas vidas. And I realized this was God's way of calling me to be a church planting missionary. Y me di cuenta que esta fue la forma en que Dios me estaba llamando para ser misionero que planta nuevas iglesias. And that next summer, El próximo verano I was on a mission trip to Guatemala, fui en un viaje misionero a Guatemala and we were helped by a Mayan missionary named Pedro Samuc, y nos ayudó un misionero maya llamado Pedro Sanluc, and he asked me what I wanted to do with my life. y me preguntó él qué quería hacer con mi vida. And so I told him I wanted to be a missionary. Así que le dije que quería ser misionero. Now, he got so excited, he sat back in his chair, Ahora bien, to bulging veins in his arms. se emocionó tanto que bulging veins. Sí, él se emocionó mucho por saber lo que él quería hacer. And for the rest of that trip, he told me how excited he was for me to be a missionary. Y el resto del viaje él le comunicaba lo emocionado que estaba porque él fuese misionero. And how important missionaries are, and we need more missionaries. Cuán importantes son los misioneros y cómo necesitamos más misioneros. So, and for the rest of my life, that memory Y por el resto de mi vida, esa memoria has been a key anchor for my sense of call. ha sido un ancla clave para mi llamado. So, I'm now in the Philippines. Ahora, How did God call me to the Philippines? Ahora, ¿cómo me llamó Dios a las Filipinas? I knew, at this point, I'm now married, I have a couple kids, En este punto estaba casado, tenía un par de hijos and I knew God wanted me to plant churches. y sabía que Dios quería que yo plantara iglesias. And every time I read about a need, I wanted to go there. Y siempre que leía sobre una necesidad, yo quería ir ahí. The problem is that's about everywhere. Y el problema es que hay necesidad en todos lugares. Now,
Ahora bien, su esposa tenía su corazón estaba en Europa. Her mother grew up there as a military kid. Su madre creció allí como hija de un militar, But all our conversations with missionaries in Europe weren't getting anywhere. pero todas sus conversaciones sobre las misiones o con los misioneros en Europa no iban a ningún sitio. And our pastor, Y su pastor, his name is Brian, cuyo nombre es Brian, he started talking with some missionaries he knew in the Philippines. empezó a hablar con algunos misioneros en las Filipinas. The names are Brett and Christine. Sus nombres son Brad y Cristina. So Brett and Christine told Pastor Brian, Así que Brad y Cristina le hablaron al pastor Brian, le dijeron and my wife and I sounded like the missionaries they were praying would come join them. que parecía que él y su esposa eran los misioneros por quienes ellos estaban orando para que fuesen y se uniesen a ellos. So Pastor Brian decided we were supposed to go to the Philippines. Así que el pastor Brian decidió que ellos tenían que ir a las Filipinas. And so he asked us to at least explore that opportunity. Así que les pidió que por lo menos explorasen esa oportunidad. And at first we were reluctant, but we decided, no, he's a leader, we will at least, we'll try. Y al principio estaban un poco dudosos, pero decidieron, bueno, él es nuestro líder y vamos a intentarlo. So it worked out, Brett and Christine, they were back in the U.S. shortly after that. Así que después de un poco tiempo, Brad y Christine estaban aquí en los Estados Unidos And we were good. It was clearly a good match. y claramente encajaban bien. But my wife, she did not like the idea. Pero a su esposa no le gustaba la idea. But she could tell God was leading us, and so she had a big time of prayer with God. Pero sí podía darse cuenta que Dios los estaba guiando y empezó a orar. So she made a list of like 37 different reasons she wasn't supposed to go. E hizo una lista de como 37 razones por las cuales no debían ir. But after a while, after some prayer, God got her to narrow it down to one thing. Pero después de cierta de orar, Dios redujo esa lista a una cosa. And that one thing is she was afraid to lose all connection with her family if she went to the Philippines. Ella estaba temerosa de perder todo tipo de conexión con su familia. And she thought, oh, okay, if we go to Europe, they might want us to visit. They might visit us if we go there. People like to travel to Europe. Pensaba que si se iban a Europa, pues que incluso su familia los podría visitar, porque ustedes saben que a la gente le gusta viajar a Europa, But Philippines, no. pero a las Filipinas no. Like God, if you want us to go, this is what you need to take care of. Es como si dijera, Dios, si quieres que vayamos, tienes que encargarte de este problema. She thought it wasn't possible. Y pensó que era imposible. But so a few weeks later, Así que unas semanas más tarde, she asked on Facebook for people to pray for us as we thought about the Philippines. pidió por Facebook a la gente que orara sobre si ellos debían ir a las Filipinas. And then her grandmother's brother contacted her. Y el hermano de su abuela contactó con ella. And yes, where in the Philippines are you going? Y ella les preguntó, ¿dónde en las Filipinas van a ir? So they told him Cebu. Así que le dijeron que en Cebú. And he said, oh, I know all about Cebu. Dijo, My oh. wife and I have a house there. Dije, yo conozco todo sobre Cebú. De hecho, tenemos una casa ahí. So that's, God answered my wife's prayer. Y eso- Yes, God had it prepared before we were born. Esa respondió a la pregunta de su esposa y que Dios tenía preparado ese lugar antes de que nacieran. Ujú. So our goal is a prayer to maybe get there by the end of the year to the Philippines. Su meta y oración es poder llegar allí al final del año. And there will be part of church planting efforts. I'll be partnering with the Filipino pastors there to plant churches in some of the most unchurched parts of the Philippines. Estará trabajando junto a pastores filipinos, plantando iglesias en los lugares de las Filipinas donde hay menos iglesias.
Si gustan hablar más con él más tarde, él podría compartirles más de cómo Dios los está guiando. You had a web page or something? Yeah, kind of. Okay. Yeah. Sí, bueno, él esta mañana también compartía que, creo, through World Venture, they have your information, que en la misión World Venture, ahí ellos, hay un link donde puede uno ver cuál es el ministerio de ellos y tener más información. ¿Está correcto? Muy bien. Así que vamos a orar por ti para que el Señor les utilice y que abra las puertas y que provea para las necesidades. We'll be praying for you, so may the Lord continue guiding you and that He may provide for your needs. Let's pray. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, queremos pedirte por Clifford, por su familia, para que tú, Señor, los bendigas, para que tú los guíes. Y en este, Señor, deseo que tienen de ir a servirte en las Filipinas, rogamos, Padre, porque si esa es tu voluntad, que tú les sigas confirmando y que proveas para todas las necesidades que ellos tienen, tanto en lo material como en lo espiritual. También, Señor, te rogamos por las iglesias, por los hermanos en las Filipinas, para que, Padre, tú continúes obrando en ellos y para que, pues, este refuerzo que les va a llegar, que sea de bendición, que sea de edificación, y sobre todo que glorifique a ti. Señor, gracias te damos por Clifford, te damos gracias por su familia y por el deseo que has puesto en su corazón de servirte. Señor, en tus manos los ponemos y pedimos que los bendigas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Thank you. Gracias. Él sabe algo de español, pero no utilizó mucho. Muy bien. Ahí está, aquí está la tarjeta de él y de su familia. Y quiero aprovechar para compartir con ustedes un poquito sobre Mateo, capítulo 7, versículo 12, lo que es conocido como la regla de oro. Dice la palabra de Dios. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Cuando meditamos en lo que se llama la regla de oro, encontramos algunas dificultades de interpretación, porque especialmente nos damos cuenta que está tomando como base para nuestro actuar los deseos, lo que uno quiere para sí mismo. Y he leído algunos comentarios, he leído algunas opiniones a favor, otras opiniones en contra. Y creo que para darle una interpretación correcta a lo que es la regla de oro, se debe interpretar en su contexto, ¿verdad? Toda la palabra de Dios se debe interpretar, ¿dónde? En su contexto. Pero quisiera compartirles un poquito. No sé si ustedes han escuchado lo que se llama el movimiento de la muerte de Dios. ¿Les parece una locura que Dios muera o les parece algo que puede suceder? Y si creemos que Dios es eterno, lo normal es que Dios no muera, ¿verdad? Sin embargo, ha habido y hay quienes creen que Dios no es más que un invento humano y que si se presentan los argumentos suficientes y que si la gente es lo suficientemente inteligente, puede llegar a concluir que Dios no existe, que solamente es un invento de nuestra imaginación. Así que hubo ese movimiento que se llamaba la muerte de Dios. Y el problema con este movimiento es que, bueno, es que ellos dicen, si Dios no existe, lo que existe y no podemos dudarlo somos nosotros mismos. Entonces tenemos que cambiar todos los principios que aprendemos de la palabra de Dios, todos los principios que aprendemos del cristianismo, dicen hay que hacerlos a un lado. Tenemos que quitar el cristianismo porque el cristianismo en realidad, en lugar de hacer bien a la sociedad, lo que hace es hacerle un mal. Y llega a un punto de decir, Dios está muerto.
tú y yo lo hemos matado. Y ya luego empieza a filosofar. Pero la realidad es que cuando esta filosofía cobró auge, sí, la verdad que muchas personas se hicieron ateos. Mucha gente se alejó de Dios, pero la pregunta es, cuando tú te quedas sin Dios, ¿con qué te quedas? Si borras a Dios de la sociedad, si borras a Dios de la historia, si borras a Dios del mundo, ¿qué le queda al hombre? El hombre se queda solo. El hombre se queda a expensas de lo que él pueda hacer, de lo que son sus deseos, de lo que son sus intenciones, de lo que son sus planes. Pero al final, el hombre se muere. El hombre se queda sin nadie que le ayude, sin nadie que le proteja, sin nadie que sea superior para que esté ahí para cuidarlo, para darle eternidad, para darle un futuro. Así que este hombre, Friedrich Nietzsche, fue el precursor de ese movimiento, una de las voces más oídas. ¿Y saben cómo acabó ese hombre? Acabó loco. Porque se dio cuenta de que si Dios no existe, el hombre no tiene esperanza. Ahora, pensando en eso, aquí en la Biblia entendemos que el hombre no debe basar sus decisiones, su vida, únicamente en los sentimientos. Porque la Biblia, por ejemplo, nos dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, dice. ¿Quién lo conocerá? Y nos encontramos aquí que dice que todas las cosas que quieras o que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced. Entonces, aquí parece que hay un problema, ¿no? Si tú tienes que hacer todo lo que quieras que hagan contigo, resulta que tus deseos son los que te deben llevar a hacer las cosas. Y tenemos un problema ahí, porque nuestros deseos no siempre son buenos. Los deseos no siempre quieren lo correcto, ¿o sí? No. Por eso dice que el corazón es engañoso. Nuestro corazón muchas veces quiere lo malo. Y si tú vas a hacerle a la gente lo que tu corazón quiere, entonces hay un problema grande. Ahora, entonces tenemos que decir, Señor, ¿qué quieres decir con esto? Y así que esa frasecita tan pequeña es importante. ¿Por qué es importante? Porque el Señor Jesucristo está hablando dentro de un contexto. Recuerdan que la semana pasada, y voy a aclarar un poquito, la semana pasada estaba hablando acerca de la fe en acción, ¿verdad? Y sí les decía que tenemos que orar, que debemos tener en fe, que tenemos que pedir, tenemos que llamar, que tenemos que buscar. Pero también es verdad que la fe en acción muchas veces es una fe que está en silencio, callada y sin moverse. Como cuando dice Dios, estad quietos y sabed que yo soy Dios. Muchas veces también es una fe en acción, en la que uno solamente está esperando directamente en que Dios provea. Ahora, aquí, en el contexto que estamos tratando, donde dice el así que, ese así que tiene que ver con el que el Señor Jesucristo ya nos ha estado instruyendo. Y una de las cosas que nos dice es, si vosotros o si ustedes como hombres saben dar cosas buenas siendo malos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará lo bueno a los que se lo pidan. Y si vamos a Lucas nos dice, cuánto más el Padre dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Así que, así que tiene en cuenta el que tú y yo tengamos el Espíritu de Dios en nuestra vida o no. Si tienes el Espíritu de Dios en tu vida y si tú estás siendo guiado por el Espíritu Santo, entonces tus deseos estarán de acuerdo con la voluntad de Dios y pedirás lo que conviene. Y harás lo que conviene y tus deseos serán los correctos. Y esa es la idea que tenemos aquí. Por eso la regla de oro se tiene que interpretar en su contexto. Si la interpretamos fuera, ¿saben qué vamos a hacer? Por ejemplo, hay alguien que dice, yo sería un mártir. Entonces le voy a hacer mártires a los otros. Y eso es quitarles la vida, ¿no?
Y, y un poco de broma, a veces antes a mis hijos cuando eran más pequeños les hacía bromas, ¿no? Y a veces cuando partíamos algo, por ejemplo un elote, y ya saben que uno para partir un elote nunca lo parte uno igual, siempre hay una parte más grande y otra más chica. Entonces a veces les decía, a ver, ¿tú qué crees que se debe hacer? ¿Dar la parte más grande o la más pequeña? Y claro, ellos dicen, quiero que me dé la más grande. Dicen, pues la más grande es lo que yo debo dar, ¿no? Porque eso es lo que yo haría. Y entonces, si tú estuvieras repartiendo este lote, tú me darías la más grande. Claro. O que me lo quedo, digo, toma la más pequeña. Ese era un poco, pero ese es un pensamiento egoísta, ¿no? Esa es una trampa, porque en realidad si yo soy el que estoy repartiendo, yo debería hacer lo que quiero que hagan conmigo, ¿no? En este caso, darle la mejor parte o darle la mayor parte. Pero ahí está el egoísmo, ahí está el egoísmo. Y en realidad mi deseo es quedarme con la mayor parte, ¿o no? Entonces, si aplicamos mal la regla de oro, diríamos, yo siempre me voy a quedar con la mejor parte porque eso es lo que yo quiero y así, ese es mi deseo. Pero dice, no, tu deseo cámbialo y lo que tú quieres que hagan contigo, hazlo con los demás. Así que la mayor parte dásela, porque cuando él le toque repartir, esperas que te dé lo mejor o que te dé un mejor trato, ¿no? Y esa es la idea, así es de sencillo. Pero el punto es que nosotros, para que tomemos decisiones que sean correctas, para que apliquemos bien la regla de oro, tendremos que ser guiados por el Espíritu de Dios. Necesitamos al Espíritu de Dios en nuestra vida y si no lo tenemos, vamos a hacer las cosas mal. Ahora, en el contexto en el que está hablando el Señor Jesucristo, por ejemplo, en el versículo 21, dice, no matarás, dice, no hay que odiar, y ahí el Señor Jesucristo nos da una serie de reglas de lo que se refiere, ¿no? Porque me he encontrado algunas personas que también me decían dice, pero a ver, vamos a hablar de lo que es el amor. Y obviamente cuando hablaban del amor, el amor se puede entender de muchas formas, pero me decía que el amor hacia el prójimo no necesariamente es hacerle el bien, que muchas veces es buscar herirlo, buscar lastimarlo, porque lo estaré estimulando a que mejore, porque yo estaré haciendo de ellos mejores personas. Entonces, hay algunas cosas que debemos meditar en profundidad. Y sí entiendo lo que está diciendo hasta cierto punto, porque por amor tú castigas, ¿no? ¿Nunca has castigado por amor a tus hijos cuando hacen algo malo? Tú les das un castigo porque los amas. Ahora te tienes que dar la vuelta y decir, ahora yo quiero que se haga eso conmigo, quiero que se me castigue, porque eso va a ser lo bueno para mí. Y la verdad es que no quiero que se me castigue, pero tenemos a un Dios que es todopoderoso, que es omnisciente y que dice, sí, te tengo que castigar, así como tú castigaste a tu hijo para que mejores, para hacerte el bien. Y obviamente cuando estaba hablando con esta persona, era una persona atea, y él lo que estaba haciendo era una tergiversación del amor, porque él estaba hablando del amor que destruye. Ya eso no es amor, eso es egoísmo. También el amor que busca nada más lo suyo propio, busca su conveniencia. Y ese es otro tipo de amor, ¿no? Ahora bien, dice vamos a avanzar un poquito, dice, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, y aquí podemos decir que la regla de oro tiene en cuenta lo que deseas para ti. Primero, la regla de oro debe interpretarse en su contexto. La regla de oro tiene en cuenta lo que deseas para ti. ¿Y qué les parece este versículo? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí,
Dice que se niegue a sí mismo. El negarse a sí mismo implica que uno haga a un lado sus deseos, que haga a un lado lo que le apetece, lo que quiere, lo que le gusta, o ¿a qué se refiere? ¿Qué significa negarse uno a sí mismo? Y creo que tenemos que pensar en que esa negación pasa por una transformación, pasa por un cambio. Para uno llegar a negarse a sí mismo, es necesario decirle sí a Cristo Jesús. Como dijo Juan el Bautista, no es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Entonces ahí cuando hablamos de que Dios tiene en cuenta, o la regla de oro tiene en cuenta lo que son mis deseos, lo que quiero para mí, está hablándolo otra vez dentro de ese contexto de ciudadanos del reino. Recuerden que aquí todo el sermón del monte no se está hablando para que la gente pueda conocer al Señor, para que llegue a ser salva. Está hablando a personas que ya son salvas y que tienen que saber cómo comportarse dentro del reino de Dios, y en otras palabras, que ya han sido transformadas. Así que aquí está, para que el Señor, o más bien para que de esos sentimientos, de esos deseos que uno tiene, para que uno tenga los deseos correctos, es necesario negarse uno a sí mismo. Pero cuando se niega uno a sí mismo, lo que estoy diciendo es, no voy a hacer caso a mis deseos carnales y voy a hacer caso a los deseos espirituales. A eso es a lo que se refiere el Señor Jesucristo con el negarse a sí mismo. Entonces no es una contradicción el que uno desee algo y que eso se lo haga a los demás, porque ese algo que uno desea se da por hecho, o el Señor Jesucristo da por hecho de que es algo bueno. Porque cuando tú y yo deseamos algo que no es bueno y decimos, con esto me voy a guiar, esta va a ser mi norma, entonces puedo estar negando a Cristo y exaltándome a mí mismo. Saben que el debate de la homosexualidad está muy y muchas personas lo que dice la gente es esto. Dice, y bueno, hablando con un hombre, me dice, yo tengo un problema. Dice, porque a mí nunca me han gustado las mujeres. Dice, y veo a un hombre y me atrae. Entonces dice, yo puedo decir que nací así. Y puedo decir que Dios me hizo así. Entonces, si Dios me hizo así, con estos deseos hacia una persona del mismo sexo, dice, ¿por qué luego Él me va a castigar por seguir mis deseos? Eso es lo que, por lo menos esa persona me dijo. Entonces, aquí vamos otra vez a los deseos. Los deseos que tú tienes, hayas nacido con ellos o se hayan desarrollado durante tu crecimiento, como sea, son unos deseos que son conforme al corazón de Dios, que son conformes a la voluntad de Dios, o son unos deseos que van en contra de la voluntad de Dios. Si la persona es atea, pues dirá, pues me da igual, son mis deseos y los voy a seguir. Pero desde ese punto de vista, pues entonces haz lo que tú quieras, ¿no? Pero si tú crees en un Dios que se ha revelado, un Dios que nos habla, y Dios nos dice, esto es pecado y esto no es pecado, esto te va a llenar, esto te va a dejar vacío. Y en su palabra encuentras que hay sentimientos, que hay deseos que son pecaminosos,
Entonces la pregunta no es tanto, ¿naciste con ello o lo adquiriste después? La pregunta es, ¿estás honrando a Dios o no? ¿Estás glorificando a Dios o no? Y obviamente el pecado es engañoso. Los deseos negativos o malos son engañosos. Nos prometen que nos van a llenar, que nos van a satisfacer, que vamos a ser felices, que vamos a tener paz. Pero ¿saben qué? Al final no hay paz ahí. Porque la única paz viene de estar en paz con Dios. Y la paz con Dios viene de tener una buena comunión con Él. Y ahí es donde viene la felicidad. Aunque nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestras emociones nos digan, no es así. Así que es importante alinear nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros deseos con la voluntad de Dios. Y en ese negarse uno mismo es me niego a someterme a los deseos de mi carne y me someto a los deseos de Cristo. También a veces el ejemplo que a veces he utilizado es esto. Miren, yo cuando era niño y también mis hijos, a ellos si los dejo, ellos les gustan los dulces. Y si los dejo que se coman los dulces, comen todos los dulces que haya y hasta que les duele el estómago, pero siguen comiendo dulces. Porque es su deseo. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues decirle, mira, no te los puedes comer. Y así hay deseos que nos pueden llevar a destruirnos, a hacernos daño. Entonces, la vida controlada por los deseos, si no son deseos guiados por el Espíritu Santo, nos van a destruir. Y bueno, esto es un poco la idea de que Dios sí tiene en cuenta tus deseos. Él te los dio, pero los quiere moldear. ¿Recuerdan por qué David agradaba a Dios? Porque su corazón era conforme al corazón de Dios. Tuvo sus fallos y enormes, ¿verdad? Pero dice, él tiene un corazón, su corazón ama lo que yo amo. Y esa es la pregunta para ti y para mí. ¿Mi corazón ama lo que ama Dios? ¿Mi corazón ama su palabra o no la ama? Y ahí uno tiene que preguntárselo. Si no la ama, hay que cuestionarle y decir, Señor, ¿por qué no amo tu palabra? ¿Por qué no amo lo que tú amas? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Qué hay de malo conmigo? Y entonces a buscarle, pedirle que Él nos cambie, que nos transforme. Ahora vamos al siguiente punto. Y dice que también la regla de oro tiene en cuenta nuestra responsabilidad para con los demás. Si ven como dice, así también haced vosotros con ellos. Lo que quieres que hagan contigo, tú hazlo a los demás. Porque uno puede ser una persona estática, una persona que no hace nada, que no se preocupa por los demás. Pero la realidad es que somos seres sociales, ¿verdad? Dios no nos hizo para que nos encerremos en una cueva, para que estemos en un monasterio ahí encerrados y que digamos, yo ya me voy a alejar de la sociedad, del mundo. Y la verdad que a veces uno, conforme está el mundo, le dan ganas de salir corriendo. Y decir, viviría yo solo, mejor allí en una cabaña, ahí apartado, y no estar con la gente. Pero en realidad la realidad no es esa. Sí necesitamos socializar. Ahora, en el socializar, en el saber, en el trato con los demás, hay responsabilidades que tenemos para con los demás, ¿o no? Sí, todos tenemos la responsabilidad delante de Dios de amar al prójimo, de preocuparnos por el bien del prójimo. Y la verdad les digo, sinceramente, a veces que no me den ganas de preocuparme de nadie. No sé si les ha pasado, si yo soy el único bicho raro aquí. Pero hay veces que la gente me cae mal y no quiero preocuparme con ellos. O si los veo que son egoístas y tampoco me quiero preocupar por ellos. Pero no sé por qué luego me viene la preocupación y digo, Señor, ¿por qué me castigas de esta manera? Y no es que me esté castigando el Señor. Creo que Él ha puesto en nosotros el que hagamos bien. Y el hacer bien también es bueno para ti, ¿o no? No te sientes satisfecho, no te sientes contento, no te da alegría cuando sabes que has ayudado, cuando sabes que has hecho el bien. Porque hay una responsabilidad, pero no solamente es una responsabilidad de hazlo porque yo te lo digo, sino porque debería ser un reflejo del amor que Dios ha puesto en tu corazón.
porque nosotros siendo malos, el que es bueno nos rescató y nos hizo el bien. Y se supone que si tú y yo somos ciudadanos del reino de Dios y somos cristianos, debería haber en nosotros ese mismo amor. La pregunta, ¿existe ese amor por nosotros? Aunque no quieras hacer el bien a los demás, hay algo en ti, hay una fuerza, un poder que te lleva a hacerlo, que te desafía a hacerlo, que te hace sentir mal si no lo haces. El Espíritu de Dios te redarguye si no haces el bien, si dejas de hacer el bien, porque también dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice? Que le es pecado. Y entonces si sabes hacer lo bien y no lo estás haciendo, estás pecando. Estamos pecando y ahí está la responsabilidad que Dios nos ha dado, la responsabilidad que tú y yo tenemos para con el prójimo. Y no les digo que me guste, muchas veces no me gusta, pero está ahí. Pero ¿saben qué? Hay una petición que creo que es bueno que ustedes y que yo hagamos, y a veces yo la tengo que hacer. Y es que la Biblia dice que Dios produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Y saben qué es lo que le pido a veces al Señor en oración? Señor, por favor, produce en mí el querer como el hacer. Por favor, que el querer sea algo que viene de ti. Porque de mi carne no nace el querer hacer el bien. De mi carne no nace el deseo del bien por los demás. Al contrario, nace la envidia, nace la amargura, nace el rencor, nacen las contiendas. De eso sale de mí. Pero Dios en su misericordia dice, yo te voy a llenar de unos sentimientos, te voy a llenar de unas obras que te van a satisfacer, que te van a dar paz. Y por eso nos dice que Él produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero ¿cómo puede suceder eso? Y ahí es donde es importante que cuidemos nuestra relación con Dios, que le busquemos y que seamos sinceros. Y eso les digo, hay que ser sinceros con Dios. No le tienes que decir a la gente todo lo que pasa por tu mente, por tu corazón, pero sí díselo a Dios. Y dile, Señor, yo me examino y veo que en esto no te estoy agradando, por favor, cámbiamelo. Yo veo lo que debería querer y no lo quiero, Señor, cámbiamelo. Produce en mí eso que dice tu palabra, porque quiero que mi corazón sea conforme a tu corazón. Y ahí está el cumplimiento de la responsabilidad que nos da la regla de oro. Cuida de los demás. ¿Recuerdan lo que dijo el Señor Jesucristo a Pedro? Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, pues apacienta mis ovejas. ¿Me amas de verdad? Sí, apacienta mis ovejas. Les aseguro que me amas. Sí, Señor, pues apacienta mis ovejas. Hazles el bien a mis ovejas. Eso es lo que está diciendo. Y yo sí he visto, y en este caso como tenemos un misionero, he visto misioneros que me dicen, yo amo el pueblo de España, yo amo el pueblo de Francia, yo amo a los árabes, Dios ha puesto un amor muy grande por esas personas. ¿Ok? Cuando van y está con ellos y cuando te apedrean, cuando te pisotean, cuando te menosprecian, cuando te ofenden, todavía los sigues amando. Y la verdad que muchas veces el amor se esfuma. Porque el amor no solamente es una emoción, el amor es un compromiso, es una decisión. Pero otra vez, Señor, ponga en mí el deseo de amar y de hacer el bien. Así que eso, perdón, y la regla de oro es de oro porque tiene en cuenta tu necesidad, te tiene en cuenta a ti, tiene en cuenta a tu prójimo y luego tiene en cuenta la instrucción divina. El siguiente punto dice, la regla de oro lleva a la práctica el mensaje de la ley y los profetas. ¿Cuál es el resumen de la ley? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, dice. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y eso es importante. Que cuando uno
piensa en la regla de oro, ¿saben qué es lo que la hace ser de oro? Que tiene en cuenta la instrucción divina. Que tiene en cuenta lo que dice la palabra de Dios, lo que dice la revelación de Dios. No es nada más, pues yo, lo que me salga del corazón, lo que yo desee en ese momento, ya, eso es lo bueno. No, tus deseos, lo que tú quieres, se alinea con todo el mensaje que Dios dio a través de su ley, se alinea con todo el mensaje que Dios dio a través de sus profetas. Perdón, se alinea con el mensaje que el Señor Jesucristo dio. Y fíjense cómo el Señor Jesucristo aquí en este caso lo que hace es, en la propia regla de oro, él dice, él le está dando una base, un fundamento sólido. ¿Quieres saber cómo se aplica esto? Hazlo teniendo en cuenta la ley y los profetas. Y la ley y los profetas se resume en esto: ama a Dios sobre todas las cosas, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí te encontramos la comunidad, la comunión que es necesaria para la humanidad. Dios sabemos que vive en comunidad, ¿verdad? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Perfecta comunidad que vive en comunión, que no se contradice. Y luego Él nos invita y dice, ustedes que ahora forman parte de mi reino, vivan en esta comunidad que es perfecta, que es santa. Y para ir concluyendo, solamente quiero leer el pasaje de Lucas capítulo 6, versículos de 27 al 36. Y les digo que con esto voy a concluir de forma, resumiendo, algunas instrucciones que nos da en cómo amar, en cómo cumplir la regla de oro. Dice, pero a vosotros los que oís, escuchen, vosotros los que oís, os digo, 1, amad a vuestros enemigos. 2, haced bien a los que os aborrecen. 3, bendecid a los que os maldicen. 4, orad por los que os calumnian. 5, al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y el que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. 6, cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, dice, no pidas que te lo devuelva. 7, como queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Y ya empieza a decir, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos, es lo mismo que nos dijo en el versículo 27, ¿verdad? Ahora en el 35 lo repite. Pero añade algo más, dice, y haced bien, aunque también el haced bien lo dijo. Así, dice, haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande. Dice, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. La regla de oro se pone en práctica imitando el carácter de Dios, representando a Cristo en esta tierra, siendo sus manos, siendo sus pies, siendo sus labios, siendo su boca. Pero en algo que se distingue o algo que este mundo no tiene o no tendría si no fuese por Dios, es la misericordia. Porque ¿saben qué? La justicia es algo que en nosotros es intrínseco. Cualquier persona, sea o no cristiana, tiene una idea clara de lo que es la justicia a la hora de aplicarla a los demás. Pero luego, todo ser humano, cuando comete un error, cuando peca, cuando hace daño,
entiende lo que es la justicia, pero quiere que se le perdone. Y Dios está dispuesto a perdonar, está dispuesto a mostrar misericordia, está dispuesto a levantar. Y creo que Él pide de cada uno de nosotros que estemos dispuestos a levantar al caído, a mostrar misericordia al que no se la merece. Así que la regla de oro tiene que ver con que si tú quieres misericordia, da misericordia, más allá de la justicia. La justicia todos, creyentes y no creyentes, estamos dispuestos a darla, pero necesitamos reflejar el carácter misericordioso de Dios. Vamos a orar. Te agradecemos, Señor, por tu misericordia. Te agradecemos porque cuando vemos a otros y a nosotros, nos damos cuenta de que te necesitamos a ti para poder vivir en paz, para poder vivir en armonía, para poder, Señor, ser de ánimo y ser de bendición. Padre, por favor, te pedimos que tú nos des un corazón que sea conforme a tu corazón, que nos des o que nos muestres misericordia y que nos des la capacidad de ser misericordiosos. Señor, ayúdanos a reflejarte a ti. Ayúdanos, oh Dios, a honrarte, a exaltarte. Ayúdanos, Señor, a ser embajadores tuyos, que en lugar de odio, dan amor, que en lugar de ser justicieros, buscan justicia, que en lugar de ser vengativos, son misericordiosos, que en lugar de reflejar la carne, reflejan los frutos del Espíritu Santo. Señor, por favor, manifiéstate en nosotros, bendícenos, fortalécenos y ayúdanos, Señor, a vivir conforme a tu ley, conforme a tu palabra, conforme a tu regla de oro. Pues te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga.